Bienvenidos a Creciendo en la Palabra. En esta ocasión vamos a estudiar juntos la lección número 11, la Biblia y la profecía. No debemos olvidar de que el 30% del contenido de la Escritura es profecía. Y el propósito de este estudio es que nosotros podamos analizar los tres pilares para que nosotros podamos estudiar la profecía. La profecía bíblica nos proporciona un mecanismo interno y externo para confirmar la precisión de la palabra de Dios. Además de esto, nos evoca, nos apunta al evento clímax de la historia de este mundo con la segunda venida de Jesús. Eso nos da un sentido de urgencia a la misión que Dios nos ha encomendado. Así que los tres puntos que vamos a analizar es el método de interpretación, número 1, número 2, un flujo lineal del tiempo y número 3, la tipología. Gracias por acompañarnos en este estudio. En esta ocasión estarán con nosotros el pastor Carlos López y el hermano Félix Cortés. Quiero invitarte a que oremos para dar inicio a este estudio. Nuestro Dios y nuestro Padre, alabamos y glorificamos tu nombre por tu palabra, porque esta nos habla de la intervención continua de Dios en los asuntos de la historia humana y cómo no hay ningún momento en la historia de este mundo que nada se quede a la deriva. Todo lo tienes bajo tu control. Y Señor, al estudiar esta lección, permite que nuestro corazón sea direccionado a ese gran día cuando estaremos contigo en la patria celestial. Que al repasar los eventos de cómo has actuado en el pasado, esto pueda darnos certeza y esperanza en nuestra vida hoy para prepararnos para ese día majestuoso y glorioso. Quédate con nosotros como siempre has estado en el estudio de esta Biblia, de esta lección, en el nombre de Jesús. Amén. En un momento iniciamos. Gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a dar inicio al primer punto que tiene que ver con el método de interpretación. Antes de iniciar, quiero dar la bienvenida a los invitados que tenemos en esta ocasión. Es el hermano Félix Cortés. Gracias, Bienvenido. pastor. Gracias por Normalmente le decimos Tito, pero su nombre es Félix Adiel Cortés. Qué alegría que estés con nosotros. Dios te bendiga. Muchas gracias, pastor. Y también nos acompaña el pastor Carlos López, pastor del distrito de Valle. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Francisco. Un placer estar aquí con ustedes otra vez después de algunos años. ¿De verdad, pastor? Bueno, damos gracias a Dios por esta oportunidad. Gracias. Y saben, vamos a estudiar la lección número 11, la Biblia y la profecía. Tenemos que recordar algo que se ha dicho en lecciones anteriores. Y es que el 30% de lo que aparece en la Biblia es de contenido profético. Entonces, la Biblia y la profecía tienen una relación muy estrecha. Y es tan estrecha no solamente en el cumplimiento del plan de Dios para su pueblo a través de la historia. Es muy importante para el nacimiento de este movimiento adventista que inicia en base, alrededor de la profecía de tiempo más larga de la historia, que es la base del estudio de la lección de esta semana. Así que la profecía bíblica nos da no solamente nuestra identidad, sino también nos da una misión.
Y para eso, bueno, ¿cómo es que los pioneros de nuestra iglesia llegaron al entendimiento de que estábamos viviendo en un tiempo profético? Bueno, lo que permitió que ellos llegaran a ese entendimiento fue el método de interpretación profética. ¿Cuál es ese método, hermano Tito? Gracias, pastor. Bueno, la iglesia está fundamentada o utilizó como base para la interpretación bíblica una forma, un método que se había utilizado desde la Reforma, que era algo que ya se había trabajado desde antes, que es el método historicista. Ahora, creo yo que para poder poner una base sólida en este concepto, es importante entender que el propósito de la Biblia es enmarcar una historia de cómo la divinidad intervino con la raza caída para dos propósitos en especial. Número uno, para poder vindicar el nombre del Padre, y número dos, para mostrar cómo iba a ser restaurada la raza humana. La Biblia trata sobre eso. Y todo lo que gira alrededor de la Biblia tiene que ver con esto, incluyendo la profecía. Si la profecía lo quitamos de este paraguas, ¿no?, que es este propósito de poder realizar tanto la restauración del carácter del Padre ante el universo como la restauración de la raza caída, entonces perdemos objetivos. Ahora, ¿por qué nosotros entendemos, y especialmente en el contexto de la profecía más larga, creemos de que la interpretación adecuada, el método adecuado es historicista? Bueno, yo creo que la misma Biblia en Daniel 2, 7 y 8 es clara en cómo es que Dios trabaja en el tiempo. Por ejemplo, en Daniel 2, en los versículos 36 al 45, después de que Daniel le explica a Nabucodonosor, al rey Nabucodonosor, qué es lo que había visto, en Daniel 2, 36 al 45, le dice, mira, esto es lo que va a suceder, van a haber 4 reinos, y lo va explicando uno detrás del otro. Después en Daniel 7, 17, después de que Daniel recibe la visión, ¿no?, de las 4 bestias, es el ángel quien le explica a Daniel qué es lo que va a suceder. Y nuevamente le enmarca, hay 4 reyes, y el primer rey es esta característica, el segundo rey, y le va diciendo cómo es lo que va pasando cada uno después de estos 4 reyes. Si lo combinamos con la historia de Daniel 2, nos damos cuenta que esos reyes vienen desde la época de Nabucodonosor hasta el final del tiempo, ¿no?, cuando el barro y el hierro están mezclados. Correcto. Hasta el final del tiempo. En Daniel 8, 19 al 26, nuevamente el ángel le muestra a Daniel ya no los 4 reinos, sino ahora son 3, y le explica, mira, esto es lo que está sucediendo, y eso es lo que va a pasar. Y en cada uno de ellos, lo que se va marcando es una profecía de tiempo bastante larga. Entonces, la base de la iglesia adventista para poder interpretar la Biblia está enmarcada en la Biblia. Es correcto. Y si lo sacamos de ese contexto, si tratamos de reducir o de poner los tiempos en diferentes lugares, entonces creo que vamos en contra del principio de la sola escritura, ¿no?, donde la Biblia se interpreta a sí misma. Y tratamos de meterle entonces sabiduría humana, ¿no?, a lo que la Biblia misma explicó en sí. Gracias, Pastor Carlos. Gracias Tito. Pastor Carlos, el ser humano siempre se ha preocupado por el futuro. Siempre se ha preocupado por el futuro. De hecho, eso es lo que molesta a Nabucodonosor cuando él tiene el sueño. Cuando él tiene el sueño, dice que el Daniel 2:29, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir. Y para eso se da la profecía. La profecía se da en ese contexto para que nosotros veamos cómo Dios interviene linealmente de una manera ininterrumpida en la vida humana, así como mencionaba Tito, en la vida humana. Sin embargo, hubo un movimiento, pastor, un movimiento que trató de desvirtuar esta manera de entender la Biblia o esta manera de
de Dios hacerse presente en la historia de la raza humana, pastor. Sí, sí, pastor, confirmando lo que dijo Félix, la lección para llegar al punto tuyo, la lección, desde el mismo principio de la lección, marcó una frase que a mí me llamó la atención para poder definirla. Al mismo principio de la lección decía, la profecía bíblica proporciona un mecanismo interno y externo para confirmar la precisión de la palabra de Dios. Cuando yo leí esa frase recién en la lección, yo dije, un mecanismo interno y un mecanismo externo. ¿Cuáles son esos mecanismos? Porque de repente no los encontré, ¿no? Hasta que al estudiar la lección en contexto encontré que esos dos mecanismos. El mecanismo interno primero es la Biblia. Claro. Porque es la base, ¿no? Y el mecanismo externo es la historia. O sea, Dios esos dos métodos los une para que tú y yo podamos darle sentido a la profecía que él estaba presentando en Daniel y en Apocalipsis. O sea, si no tenemos esos dos elementos, estamos fuera de contexto. Ahora, esa sucesión de eventos que los marcó la Reforma, Lutero, Zwinglio, Knox, todos ellos, y que dieron una interpretación certera a lo que marcaba la profecía bíblica, vino a ser contrarrestada por la Contrarreforma después de la Reforma, ¿no? El movimiento de la Contrarreforma fue un movimiento que surgió para parar, para frenar esa interpretación natural que la Biblia daba a la profecía. Y la lección nos señala varias cosas, ¿no? Nos señala por lo menos dos personajes que intervinieron profundamente en este asunto, ¿no? Uno de ellos fue Luis de Alcázar, que pretendió interpretar la profecía bíblica desde el punto de vista preterista, es decir, dejando los acontecimientos marcados por la profecía en el pasado. Y eso, pues, hace que la Biblia se vea mal, ¿no? Se vea mal, no ubica el preterismo no ubica los eventos tal y como fue marcado por la historia. Hace parecer la Biblia, pastor, como un libro fuera de moda. Sí. O sea, obsoleto. Obsoleto. Y el otro movimiento, que fue parte de la misma Contrarreforma, es el que promovió Francisco Rivera, que es el futurismo. Es decir, toma los mismos elementos de la profecía bíblica de Daniel y entonces los ubica en un contexto futuro. Y ese contexto futuro se va desarrollando y ahora surge entre las iglesias protestantes, surge el movimiento que nosotros llamamos el movimiento del dispensacionalismo, que ubica los eventos en un contexto futuro y deja, lo más interesante de estos, tanto preterismo como futurismo, deja de lado, desaparece por completo la interpretación profética lineal que Dios marcó a través de Daniel y de Apocalipsis, de la identificación de un elemento que es vital para entender los propósitos de Dios, y es el poder papal. Los dos movimientos lo desaparecen. Uno ni siquiera lo toca porque lo deja en el pasado, y el otro tampoco lo toca porque lo proyecta hacia el futuro. Y entonces todo ese lapso de tiempo que la estatua de Nabucodonosor, las bestias de Daniel 7, las bestias de Daniel 8 y las profecías de Apocalipsis 13, 14 y 17, entonces deja completamente fuera de contexto. Y entonces se lava las manos y entonces le da su propia interpretación futurista que nos desvía por completo del propósito histórico que Dios señaló al marcar inicialmente, con la estatua de Daniel, lo que habría de suceder en el futuro. Gracias, pastor. Estas profecías, Tito, tenían un propósito.
preparar al pueblo. La lección hace referencia a que cuando Jesús aparece, el pueblo de Dios no estaba preparado para su aparición. No estaba preparado para su aparición. Sin embargo, este método de interpretación profética, que es el historicismo, nosotros somos historicistas, los adventistas del séptimo día somos historicistas. Cuando nosotros vemos las profecías de Daniel 7, Daniel 9, 24 y 27, cuando el Señor les está explicando la profecía de los 2300 días a Daniel, cuando el ángel viene, le dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, ¿habría cuántas semanas? 70 semanas. ¿Qué pasaría si nosotros evaluáramos esta porción de la Biblia desde otra perspectiva? Bueno, quisiera meter antes un versículo, ¿sí?, que dice en Juan 14, 29, que dice: ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El objetivo de la profecía es poder tener confianza en que Dios tiene el control. Amén. Y que cuando suceden las cosas, entonces nosotros podamos confirmar y alabar a Dios por ese control. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tratamos de cambiar el método historicista? Por ejemplo, si las 70 semanas fueran literales, años literales, Daniel hablaba sobre el problema que iba a haber, que el santuario iba a ser transgredido, ¿no? Iba a haber un elemento dentro del santuario que iba a contaminar el santuario. Cuando Jesús está en la tierra, habla y le dice, así como dijo Daniel que iba a suceder, ¿verdad? Entonces Jesús lo marca en el futuro, no lo marca en el pasado. Y si hubiera sido así, entonces esos tiempos que estaban enmarcados por los 70 semanas, que hubieran sido literalmente 2 años y medio, ¿no? 3 años y medio, entonces, bueno, un tiempo mucho más pequeño, ¿no? Un año y fracción, entonces no coincidirían con lo que Jesús interpreta. Entonces, y al mismo tiempo, los eventos que sucederían en ese lapso de tiempo, o sea, que hubieran sido 1 año y medio nada más, entonces serían eventos históricos que no tienen relevancia en el contexto de la historia de la salvación del hombre y de la restauración del carácter de Dios. Es correcto. ¿no? Entonces no podríamos entender la profundidad de los eventos históricos que sí se enmarcan en una metodología historicista, bien marcada, las 7 semanas hasta el nacimiento de Jesús, hasta la crucificación de Jesús, al movimiento en que entonces dispersa por todas las naciones a la predicación del Evangelio, esos eventos que sí generan un impacto en la historia de la redención, esos eventos sí son enmarcados por una metodología historicista, lo cual no sucede con otras metodologías. Muchas gracias, Pastor Carlos. Entonces, el propósito del método histórico, como nosotros lo entendemos, los adventistas del séptimo día, el historicismo, Pastor, tienen el propósito de ayudarnos a que nosotros entendamos cómo Dios está interviniendo no solamente en mi historia personal hoy, sino en la historia de un pueblo elegido que le ha entregado una misión en medio de un mundo que parece no tener dirección, Pastor. Así es, Pastor. Es decir, el método histórico marca un flujo lineal ininterrumpido. Y eso es vital que ustedes y yo lo podamos ver en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y juntamente con eso, lo que mencionaba ahorita Tito respecto al pasaje de Juan, de Juan 14, 29, ¿no? Sí. Fíjese que en el método histórico, y es lo que es una de las preguntas que señala la lección, que Jesús hace énfasis en ese pasaje. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esos eventos en la línea histórica es vital
para que nosotros creamos. Porque ese es un punto vital de la interpretación profética. Sí, sí. Que lo que el profeta dice, se cumple. Si lo vemos, como decía Tito, en la interpretación tanto pretérita como futura, nunca se cumple. No hay cumplimiento. No hay cumplimiento. Entonces queda la Biblia como una mentirosa, como un libro que no hay que creer, como un libro de fábulas, obsoleto. Pero cuando tú y yo vemos el cumplimiento en mi vida, como tú me decías, pastor, en mi vida, y ves el cumplimiento de lo que sucede en tu vida que Dios ha destinado para ti, entiendes que la profecía bíblica y su cumplimiento en ese contexto histórico nos dan certeza de un Dios que tiene el control de todas las cosas, incluso de lo más mínimo de mi vida, ¿no? Y eso a mí me da seguridad, eso a mí me da confianza, eso a mí me da esperanza. Amén. De que las cosas tendrán un cumplimiento final y que Dios establecerá y definirá finalmente la promesa que ustedes y yo vivimos, ¿no? La promesa de su venida, la promesa de la vida eterna. Así es de que el cumplimiento, pastor, de esas profecías es vital para nosotros. Y la historia nos marca que todo se fue cumpliendo en el tiempo establecido por Dios. Amén. Saben, estamos llegando al final de este punto y qué bueno es recordar que cuando Jesús menciona estas palabras a los que los panelistas hicieron referencia, y ahora os lo he dicho antes de que suceda para que cuando suceda creáis, Jesús les está diciendo no es otra cosa de conforme a lo prometido o a lo profetizado en el pasado, yo estoy aquí. Jesús profetizó lo que iba a pasar con su vida personal, cómo Él iba a morir, cómo Él iba a ser acusado, para darnos esperanza de que Dios mismo, en la persona de Jesucristo, había irrumpido en la historia y estaba cambiando el orden de las cosas como estaban establecidas para darles el sentido correcto al entendimiento de la Escritura y a cómo se debía vivir la vida cristiana. Sin embargo, hoy nosotros, después de más de 2000 años, nos encontramos también en el periodo del tiempo de esos reyes, dice Daniel capítulo 2, versículos 44, en vísperas de que Jesús cumpla su palabra. ¿Qué nos da certeza de que eso va a ocurrir? Lo que ocurrió en el pasado. Entonces eso nos da la certeza de que Jesús lo hará en el futuro. Vamos a ir a una pausa y para volver al segundo punto de esta lección. Bueno, estamos listos para abordar la segunda parte de este estudio y tiene que ver con el flujo lineal del tiempo. La lección de escuela sabática hace referencia a que la Biblia tiene un mecanismo interno y un mecanismo externo para darnos veracidad y autenticidad de lo que está ocurriendo en la historia y lo que ha ocurrido en la historia. ¿A qué se refiere, Tito, la Biblia cuando habla acerca de ese mecanismo interno? Bueno, el pastor Carlos lo mencionaba de una manera muy correcta, ¿no? El mecanismo interno es la propia Biblia, ¿correcto? Y el mecanismo externo es cómo la historia valida lo que la Biblia ha dicho. Así es. En cuestión de profecía, por ejemplo, en Daniel 2 comienza hablando con el tiempo de Nabucodonosor y se extiende hasta la segunda venida de Jesús. Entonces, en ese devenir, en ese proceso, la profecía de Daniel 7, 8 y 9 nuevamente analizan las 4 y luego los tres reinos, y cada vez van entrando más detalles de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero el objetivo final de estos dos mecanismos, como decía el pastor Carlos, creo que va a andar un poquito más en ese sentido, el objetivo es la venida de Jesús, de que todo tiene un fin.
de que todo este devenir, ¿no? Todos estos sufrimientos que tenemos en ocasiones, todo ese transcurso que tenemos en una tierra donde, en un mundo donde la moralidad, la justicia parece tergiversada, ¿no? Donde parece que nuestros actos no son conforme a la justicia divina, tienen un fin, tienen un propósito y llegan a una conclusión. Y esa conclusión, todo se verá corregido, arreglado cuando Jesús venga, y entonces nosotros podemos entender qué fue lo que sucedió. Claro, mientras estamos aquí podemos disfrutar muchas cosas, ¿verdad? Pero la profecía lo que enmarca es, tendremos un propósito. Todo este camino que tenemos en la tierra tiene un propósito, lo llegaremos a cumplir completamente en el cielo. Gracias, Tito, gracias. En ese empleo, Pastor Carlos, del mecanismo interno, la Biblia nos da herramientas para cómo nosotros podemos hacer la identificación de los periodos proféticos. Estoy hablando del principio día por año. Números 14:34 está haciendo referencia a el periodo que los hijos de Israel tardaron en esa excursión de reconocimiento, pero su incredulidad les llevó a no confiar en la dirección que Dios estaba dando. Y entonces el Señor les dice, por cada día que ustedes que pasaron allá en esa excursión, ustedes van a estar 40 años. Y es de allí donde nosotros, Pastor Carlos, desprendemos el principio día por año. ¿Por qué es importante el principio día por año, que también se repite en Ezequiel 4:6, para la interpretación de los periodos de tiempo, Pastor? Sí, pastor. Ezequiel 4:6, Números 14:34 y Levítico 25:8 son pasajes que nos hablan justamente de este ¿Mecanismo interno? Mecanismo bíblico interno para la interpretación profética, ¿no? Yo siempre me he preguntado, ¿por qué Dios nos complica la vida, ¿no? Con algunas de estas cosas. Y en la lección de la próxima semana lo vamos a entender. Lo vamos a entender. Porque hay pasajes que son difíciles. Pero el estudioso serio, el estudioso profundo y el que desea conocer la verdad va a ahondar para poder entender lo que Dios quería decirle. Es como cuando mi mamá me decía, voy a poner un ejemplo de mí y de mi mamá, ¿no? A lo mejor a algunos de ustedes les pasó también, ¿no? Porque pues las mamás de ustedes y las mías pues no eran muy distintas por los tiempos, ¿no? Aunque el cabello muestra algunas cosas. Mi mamá me decía, cuando nosotros teníamos una mesa muy bonita, antigua, que mi mamá tenía, muebles antiguos. No me acuerdo qué material, pero eran maderas finas. Y abajo tenía unas patas muy bonitas y las patas se entrelazaban con otros barrotes ahí abajo. Entonces mi mamá siempre me decía, no pises esas tablas porque se maltratan y se van a echar a perder. Así de que, bueno, yo en aquel tiempo todavía no alcanzaba todo, ¿no? Así de que, pero ya cuando las fui alcanzado, cuidaba que mis pies no tocaran ahí. Pero cuando llegaba alguien que no sabía eso, mi mamá, cuando nos íbamos a sentar a la mesa, me decía, acuérdate, Carlos, de no poner los pies en la mesa, ¿no? Y luego yo le decía, mamá, ¿por qué cada vez que viene alguien me dices eso? Y me dijo mi mamá el famoso dicho, ¿no? Le digo a Pedro para que entienda a Juan. Ah, dije yo, o sea que me lo dice a mí, pero la otra gente lo tiene que entender. Y razón el asunto. Bueno, Jesús no hizo eso. Estoy tratando de hacer una analogía para entender el asunto, ¿no? Jesús nos puso ese asunto en esos periodos proféticos de días, de esa manera, para que tú y yo nos convertamos en estudiosos profundos y serios de la palabra de Dios. No es para ponernos trabas, no, ni para que malinterpretásemos, no. Es para que de veras
nuestra seriedad en el querer conocer la voluntad de Dios nos lleva a entender un poquito de aquí, otro poquito de allá, y esos principios nos ayudan a expandir la mente y nuestra comprensión de quién es Dios y de los planes que tiene para nosotros. Este asunto en particular, para nosotros los adventistas, tiene un asunto muy, muy importante y lo quiero señalar, aunque lo menciona la lección, pero lo quiero señalar enfáticamente para que quede claro en la mente de todos los que nos escuchan, ¿no? Porque hay una pregunta que la lección dice: ¿cómo justificamos el uso de este principio con algunas de las profecías de tiempo? Me he dado cuenta que las preguntas que hace la lección a veces son complicadas, ¿eh? Y esa es una. ¿Cómo justificamos el uso de ese principio día por año? Porque alguien va a decir, no, si ese pasaje está en el Nuevo Testamento no hay ninguno, así de que ¿cómo lo hacemos? Bueno, ese principio de día por año debe de cumplir ciertos requisitos para que podamos aplicarlo correctamente. Uno de esos requisitos, dice la lección, es que debe de estar insertados entre los elementos simbólicos para que aplicar el principio día por año. Es decir, en el caso de las profecías, pues están insertadas las bestias, los cuernos y todos los elementos simbólicos que hay. Entonces, en esas profecías podemos aplicar el principio de día por año. Número 2, los acontecimientos anunciados que se anuncian encajan en periodos de tiempo más largos que los días indicados. Es decir, 1200, en el caso que estábamos ahorita comentando, ¿no? 1200 días de predominio, ¿no? Son periodos largos. Sí. No son periodos cortitos, son periodos largos. Y número 3, no están expresados en forma habitual. Es decir, tiempos, medio tiempo, meses y todo eso, ¿no? Entonces, este principio... Mañana y tarde. Mañana y tarde, ¿no? Tarde y mañana. Tarde y mañana. Entonces, este principio tiene esas bases para poder entenderlo y para poder usarlo correctamente. Si lo usamos fuera de ese contexto, de esos 3 asuntos, entonces estamos arruinando el pasaje y no encontraremos un cumplimiento real de esa profecía, ¿no? Así que estos 3 principios son importantes. No solamente los versículos de Números y de Ezequiel que dicen que hay que interpretarlos día por año, no solamente eso, sino que ese principio tiene esos 3 asuntos. 1, deben de estar insertados los elementos simbólicos. Número 2, los acontecimientos anunciados son periodos de tiempo largo. Y número 3, no están expresados en forma habitual como regularmente lo haríamos nosotros. Ese principio, pastor, que los pioneros nuestros y los de la Reforma establecieron para interpretar los días proféticos, el principio de día por año, es básico hoy para nosotros. Ahorita, hace ratito, hablábamos del asunto de la interpretación de Antíoco Epífanes, ¿no? Bueno, en esa interpretación, estos preteristas interpretan esos días como nada más como medios días. Y entonces, en vez de darnos 2.300 días, nos dan 1.150 nada más, ¿no? Y entonces, pues, todo el significado desaparece por completo por no darle el uso correcto de este principio tan fundamental. Gracias. Cuando nosotros entonces hacemos un estudio adecuado, apropiado de la Escritura, entonces nosotros encontramos, Tito, que la Biblia tiene el propósito de hablarnos. Cuando Nabucodonosor recibe este sueño, él recuerda de que, el Señor le dice, esto lo que tú estás viendo es de lo que está, ¿por qué? Por venir. Y en Daniel 7 y Daniel 8, ya el Señor nos da más elementos para confirmarnos de lo que está por venir. Y entonces, haciendo uso del principio día por año, nosotros entendemos que ese periodo de tiempo que se le da el dominio a este cuerno pequeño que es representado
o que ya está identificado como el papado, este cuerno pequeño se le da potestad para dañar al pueblo de Dios, ya lo mencionaba el pastor, por tiempo y la mitad de un tiempo, es decir, por 1260 años. ¿Por qué la Biblia por qué el Señor quiere que nosotros prestemos atención a eso, Tito? Bueno, nuevamente, si el propósito de la Biblia es poder darnos a nosotros tranquilidad de qué es lo que va a pasar, ¿no? De tal manera que no estemos tratando de anticiparnos, sino que para cuando suceda tengamos fe. Dios lo que va a tratar de mostrarnos son indicadores importantes en ese proceso, ¿no? Por ejemplo, viendo escenas familiares, ¿no? Fuimos de viaje hacia Montemorelos y mi hijo más pequeño no conocía el camino, ¿no? Y me decía, papá, ¿cuánto falta, no? Y le digo, mira, hijo, cuando veas que vamos subiendo unas montañas altas, vamos a estar más cercas, ¿no? Y entonces cualquier lomita veía que ya era, ya sentía que había llegado. Pero cuando llegamos entonces a San Roberto, ¿no? Y ya veo que eran montañas altas, y dice, papá, ya estamos cerca, hijo, ¿no? Entonces entendió el cumplimiento. Así es lo mismo que Dios sucede. Ahora, en Daniel 2, Dios primero le marca 4 reinos grandes. Pero después de eso, en Daniel 7, 8 y 9, le enmarca puntos históricos que realmente impactaron en el proceso de salvación. Número 1, la venida de Jesús. Amén. Muy importante. Pero número 2, entonces, enmarca la venida de un poder que va a contrarrestar la venida de Jesús y que va a atacarlo, ¿no? Incluso va a usurpar su lugar. Por supuesto. Este movimiento es un movimiento muy importante porque enmarca cómo es que Satanás intenta socavar lo que Dios está haciendo. Y todavía Dios le dice, le voy a dar oportunidad por 1260 años. No es un tiempo corto, es un poder muy opresor, ¿no? Que incluso va a echar por tierra la verdad y que el santuario lo iba a ensuciar por completo. Por supuesto. Imágenes que para un estudioso de la Biblia, una persona que es judía, ¿no? Que tiene un conocimiento del Antiguo Testamento, podía identificar perfectamente los elementos que estaban enmarcándose en la profecía. Pero después de eso entonces viene la respuesta de Dios. Viene otro evento que es el juicio investigador. Y después de eso entonces la venida de Jesús. Son eventos muy importantes que si no los entendemos en un lapso de tiempo grande, pierden totalmente sentido. Si no hubiera ese contexto, como lo enmarca el pastor Carlos, si no entendiéramos que el principio es de día por año, y lo pusiéramos solamente en un pedacito de tiempo, ¿no? De 3 años y medio, entonces esos eventos tan importantes en el proceso de salvación no nos darían a nosotros una visibilidad de un control de Dios, de lo que está pasando y de lo que va a pasar y lo que ya sucedió. Es como si entonces Dios no hubiera tenido control por 1260 años. En ese periodo de tiempo Dios estuvo ausente y no hubo nadie que tuviera alguna participación. En cambio, Dios le dice, ok, a pesar de que por causas humanas, ¿no? Tuvo dominio este poder, yo estoy al control. Gracias. Y eso es lo que resalta el estudio de la lección, Pastor Carlos, de que en este flujo lineal del tiempo no hay ningún momento en ningún periodo de la historia, desde el Génesis hasta el fin del conflicto, la segunda venida de Jesús, donde Dios no esté al tanto. Dios no esté al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo, Pastor Carlos. Sí, pastor, o sea, a mí me gusta esta forma de ver la historia lineal y con un flujo continuo, ininterrumpido, porque a mí me habla de un Dios que tiene control y que en ese control de ese tiempo nos ha dado el entendimiento a nosotros para poder descifrar las cosas que vendrán en el futuro y no alarmarnos equivocadamente, número 1, y número 2, no equivocarnos en nuestras elecciones
de nuestra vida para nuestro futuro. Entonces a mí me da certeza. Y hace ratito mencionaba un asunto que a mí me resulta, por más que nada, cierto, ¿no? Finalmente la profecía, pastor, no tenía el sentido solamente de darnos puntos históricos. Es correcto. No, la profecía no tenía la intención solamente de que tú y yo pudiésemos decir, ah, sí, cierto, sí, se va a cumplir, ah, estamos en los últimos días, ah, sí, qué bueno, ¿no? No, la profecía tenía una sola intención, de que tú y yo, desde que conocíamos desde el principio, pudiéramos prepararnos para el final glorioso. Esa es la intención de la profecía. Entonces ahora en ese contexto, ninguno de nosotros, hermanos, podemos perdernos en este asunto. Porque de nada nos va a servir identificar al cuerno pequeño y conocer todas las cosas si no estamos preparados para lo que viene. De nada nos va a servir. Perdernos después de haber conocido eso, perdernos. Yo digo, pues no sé cómo lo veríamos, ¿no? O cómo lo va a ver Dios, realmente cómo lo ve Dios, ¿no? Por eso es tan importante que usted y yo a la profecía bíblica le demos todo el sentido, lo estudiemos con toda intención para entender todos los asuntos, el principio de día por año, el asunto de la identificación del cuerno pequeño, los elementos que nos marcan las cosas. Pero nunca nos olvidemos que todo eso no tiene validez, no sirve para nada, si usted y yo finalmente no vamos a obtener lo que Dios ha preparado para el fin del tiempo. Por eso yo decía hace ratito aquí detrás de las cámaras, les decía que Daniel 2 lo marca así. Lo más importante de Daniel 2, aunque marcó los reinos y las cosas, lo más importante de Daniel 2 es la piedra, la segunda venida de Jesús, el establecimiento del reino, ¿no? Y para eso estamos aquí. Y ojalá y el estudio de esta semana de interpretación de estas cosas nos lleve a confirmar que estamos en el lugar correcto. Nos lleve a confirmar que no podemos por ninguna razón del mundo salirnos de a donde Dios nos ha traído a esta luz admirable, maravillosa, ¿no? Y entonces todos los que conocemos esto, ser herederos del reino de Dios. Gracias, Pastor Carlos. Estamos llegando al final de este segmento. No debemos olvidar, queridos hermanos, de que lo que hemos estudiado no solamente se queda en el pasado. En Apocalipsis capítulo 13 encontramos descripciones y 14, y ahí es donde se enmarca la misión del movimiento adventista. Tenemos que invitar a las personas a adorar al Creador de los cielos y la tierra. Tenemos que invitar a las personas a evitar ser engañados por las falacias, las filosofías de Babilonia, porque la Biblia lo predice, ha caído, y a ponernos de parte del Cordero, a ponernos de parte de Cristo Jesús. El flujo lineal de la historia no solamente tiene que ver con lo que Jesús hizo en el pasado, tiene que ver con lo que Jesús está haciendo ahorita en el santuario celestial, en el presente, y con lo que Él ha prometido hacer en el futuro. Bueno, vamos a abordar el último punto de este estudio y tiene que ver con el uso de tipología en la Escritura. Tito, el uso de tipologías no es propio es decir, es una expresión que la misma Biblia usa y que Jesús mismo usó para hacer referencias a eventos del pasado. ¿Cómo nos ayuda la tipología a entender el mensaje que Dios tiene en medio de las profecías bíblicas? Bueno, yo creo que el uso de tipología es algo necesario en el proceso de enseñanza. ¿Cómo le podemos enseñar a alguien que tiene menor capacidad, por ejemplo, un niño? ¿Cómo le podemos explicar algo que es tan complejo que él no lo va a entender en forma completa, sino hasta que vaya madurando en el proceso, ¿no? Mi hijo le gusta mucho las matemáticas y la primera vez que le expliqué los números le enseñé con una ranita, ¿no?
Si le hubiera explicado ahora, me hubiera dicho, papá, pero es que la ranita no sabe de números, ¿no? Pero en su momento le fue útil y le ayudó. Jesús le enseñó a su pueblo, Dios le enseñó a su pueblo, mediante símbolos por mucho tiempo para que fueran cada vez comprendiendo mejor el proceso de la vindicación del Padre y su restauración. Desde el cordero, desde la forma como iba a ser la serpiente levantada, simbolizando a Jesús. Todos esos símbolos constantemente le fueron enmarcando al pueblo lo que necesitaba ir comprendiendo. Pero para el estudioso, esos símbolos le podían servir inicialmente, pero también para profundizar. Entonces, cuando Jesús empieza a utilizar símbolos, algo que nosotros tenemos que apreciar, que esos símbolos fueron congruentes en el tiempo. Correcto. La imagen del Cordero desde Génesis 1 hasta el final. Tipo y antitipo. Es correcto, siempre utilizando ambos conceptos. La imagen de la serpiente levantada, todos entendieron perfectamente, y cuando Jesús le menciona a Nicodemo, así como la serpiente fue levantada, el Hijo del Hombre, ¿no? Entonces, todos esos elementos para quien empieza a comprender la Biblia y para el estudioso de la Biblia adquieren un conocimiento cada vez mayor. Porque la Biblia no podemos entenderla no podemos leerla nada más rápidamente. A medida que vamos profundizando, encontramos, como dice la Biblia, nuevos tesoros de viejas cosas, ¿no? y nuevas cosas de viejos tesoros. El proceso de la Biblia es que nosotros vayamos profundizando y Dios nos va enseñando a través de símbolos para que podamos ir comprendiendo. En las profecías de Daniel 7, 8, 2, todos esos elementos para el pueblo de Israel fue claramente entendible. Cuando menciona sobre, por ejemplo, en Daniel 8 y 7, los elementos que están incluyendo sobre el macho cabrío, sobre todos esos elementos, el israelita podía entender perfectamente que algo importante estaba sucediendo allí a raíz de lo que se había entendido en Levíticos. Entonces, Dios, de una manera muy educativa, no encuentro la palabra adecuada, pero de una manera muy pedagógica, le va enseñando a su pueblo qué es lo que necesita ir aprendiendo y en qué debe profundizar. Podemos perdernos en detalles, podemos perdernos en las hojas o podemos perdernos en el bosque, pero lo que Dios nos invita es que podamos ver tanto el bosque como las hojas para poder comprender nuestro proceso de salvación. Muchas gracias, Pastor Carlos. Esta tipología nos lleva a que nosotros podamos entender el mensaje que está presentado en el contexto de Daniel 7 y 8. ¿Qué mensaje está dando el Señor allí, Pastor? El asunto de la tipología, Pastor, tiene un sentido muy importante para nosotros, trascendente, porque la tipología pretende aplicar hechos históricos reales a acontecimientos futuros o a verdades espirituales. Y las contenidas en estos pasajes de Daniel 7 y Daniel 8 tienen esa intención. O sea, marcarnos la historia pasada para que hoy en el presente le podamos dar la aplicación práctica Así es. para nuestras vidas. Hace rato yo decía, no tiene sentido nada más conocer hechos históricos y tenerlos en la mente. O sea, no hay relación. Los hechos históricos en la mente, esos acontecimientos históricos del pasado, tienen que tener una aplicación para que nos sirvan en nuestras vidas, ¿no? En nuestra vida. Y la tipología bíblica tiene ese sentido. Nicodemo no entendía las cosas, era un maestro de la ley. Nicodemo no lograba entender, aunque llegando con Jesús luego se refirió a él como maestro, ¿no? Pero ni siquiera sabía quién era un maestro realmente, ¿no? Y Jesús empezó a hablar con él y hacerle ver que lo que él sabía, pues realmente no era mucho, ¿no? Y cuando el Señor le mostró como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo. Yo quiero imaginarme que Nicodemo, los ojos se le empezaron
la serpiente allá arriba, Jesús, su muerte. Y empezó a entender lo que el pasado, a través de esa simbología, le estaba enseñando a él en ese día. Hoy la profecía a nosotros nos debe de hacer lo mismo. Amén. Nos abre los ojos a las cosas que no habíamos comprendido y nos abruma el saber que en la infinita sabiduría de Dios puso todas estas cosas, porque nuestro entendimiento algún día llegará a su máximo, cuando el Señor allá en el cielo nos abra todo el panorama y usted y yo digamos, ahora entiendo, ¿no? Porque voy a decirlo hoy, ¿no? Aplicando los días nuestros, ya entendí lo del coronavirus, ¿no? Ya lo entendí. Porque algunos no logramos entender detrás de todo esto, con un hecho histórico, lo que Dios quiere marcarnos para nuestra vida y para el futuro, ¿no? Algunos no lo han entendido. Se han quedado nomás con el coronavirus. Ojalá y los que estamos aquí podamos ver esa perspectiva, ¿no? La otra parte, perdón que me pastor, es que Jesús utilizó algo parecido cuando enseñaba por parábolas. Y me llamó la atención que en algún pasaje, ahí oye Señor, ¿por qué nos enseñas por parábolas? Le preguntaron los discípulos. Pues para que los que tengan oído entiendan, los que no van a entender, ¿no? Tenemos que tener, junto con la tipología tenemos que tener la disposición que solamente el Espíritu Santo nos da. Correcto. Para poder entender estas cosas en el marco espiritual en que se dieron no solamente en el marco histórico, sino en el marco espiritual, para el crecimiento y el desarrollo de nuestras vidas, pastor. Gracias, Pastor Carlos. En este contexto de uso de tipologías, entonces en Daniel 7, lo interesante es el lenguaje que ocupa el texto. En Daniel 7 nosotros empezamos con dónde está Daniel, y empieza a recibir una descripción de las bestias que van a hacer una sucesión de reinos, y en ese contexto Daniel ocupa Daniel 8:14 dice, porque la pregunta es ¿hasta cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo se va a acabar la abominación desoladora? Y entonces Daniel, el texto de memoria de esta semana dice hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué cosa? Purificado. Haciendo uso de la tipología, ¿qué mensaje está dando Daniel? Claramente allí en el texto de Daniel 7, y que se confirma y es paralelo el mensaje en Daniel 8, Tito. Bueno, en el proceso del mundo judío, ¿no? El hebreo, ¿no? En el desierto, habían procesos, ¿no? Donde si yo pecaba, tenía que llevar mi cordero al santuario, y yo depositaba mis pecados sobre el cordero, ¿no? Pero luego había otro proceso más adelante donde la sangre del cordero era llevada a las cortinas, y entonces el santuario era manchado por causa de mis pecados, ¿no? Ese era el proceso diario. De igual manera aquí, después de un tiempo, ¿no? Llegaba la purificación del santuario, donde entonces había un proceso donde yo tenía que investigar mi situación para poder saber si todos mis pecados habían sido confesados en la sangre del cordero. Entonces yo tenía que hacer un examen individual, ¿no? Si era miembro del pueblo de Israel, tenía que hacer un examen individual para saber si todos mis pecados habían sido depositados, y si no, confesarlos. Tenía que lavar mis vestiduras, tenía que hacer un proceso de purificación. Si entonces, después de ese tiempo, entonces el santuario era purificado, porque los pecados eran sacados, ¿no? del santuario para ser
echado sobre Azazel y este entonces abandonaba el proceso. Cuando Daniel recibe la visión y ve que el proceso es similar, entonces tiene un contexto más completo, ¿no? Se da cuenta que va a haber un proceso en el cual este poder que había asolado al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, entonces iba a ser eliminado y el santuario iba a ser purificado. Es decir, iba a ser restaurado, iba a poder volver a su condición inicial antes de que iniciara el proceso de donde los pecados eran echados sobre el santuario. Entonces, para Daniel le queda muy claro el simbolismo, se da cuenta que ese proceso es cuando hay un juicio investigador, ¿no? Hay un proceso de juicio donde yo como persona tengo que investigar mi Biblia, mi vida para poder estar en comunión. Y las imágenes que están alrededor son muy claras. El juez se sienta, cierran los libros, se colocan los reyes allí, ¿no? Entonces, todas esas imágenes claramente señalan de que hay un proceso donde el pueblo de Dios y el mundo, ¿no?, es investigado para que el santuario sea purificado, que el nombre de Dios sea restaurado para poder poner las faltas a quien le corresponde y liberar de las faltas a quien haya confesado. Entonces, ese proceso, yo creo que el símbolo, el antitipo se encuentra de una manera muy claramente identificado, señalado, de tal manera que cuando estudiamos la Biblia podemos verlo, pero es importante para poder comprender Daniel 8 nuevamente y 7, tenemos que entender cómo era Levíticos, entender el proceso de Deuteronomios, poder leer la Biblia, cómo Dios va generando vez tras vez todos estos símbolos para poder comprender plenamente el significado de lo que Dios está tratando de especificar. Gracias. Pastor Carlos, en los segmentos anteriores habíamos hablado de que la obra que se está realizando en el mundo ahora, o sea, de lo que habla Daniel, tiene alcances que nos alcanzan a nuestra vida hoy. En el cielo se está llevando a cabo un juicio investigador ocupando la jerga adventista, como nosotros normalmente lo conocemos, o un juicio preadvenimiento. ¿Cuál es el propósito de ese juicio, pastor? El propósito del juicio es, primero, vindicar el carácter de Dios ante el universo, que es un Dios de amor. Amén. Ese es el primer asunto. Y me parece que es el que enmarca los demás que están con Él, ¿no? Cuando el carácter de Cristo es vindicado por el juicio, señalando los puntos importantes para ello, entonces da lugar para que la raza humana también pueda ser restaurada a su estado original. Correcto. Y finalmente, terminar con el pecado. Y ahí termina la historia. Por eso el juicio es tan importante y nosotros, la Iglesia Adventista, le damos un sentido muy serio a este asunto del juicio, ¿no? Como ya lo dijo Tito, Daniel 7 presenta el asunto del inicio, Daniel 8 marca, el juicio inicia cuando el cuerno pequeño todavía está en funciones, Daniel 8 marca el inicio del tiempo del juicio y Daniel 12 marca el asunto de lo que ocurre cuando el juicio se acabe, ¿no? Y esos tres eventos, el carácter de Dios vindicado, la restauración de su pueblo y la terminación del pecado, es lo que le da sentido a la profecía bíblica. Por eso, en la interpretación de la Biblia, como es el tema de la lección de todo el trimestre, para nosotros es importante estudiar estos asuntos y darle la interpretación correcta, porque nos van a llevar al punto culminante, ¿no? En las otras interpretaciones, futurista y preterista, no hay nada de eso. Todo se perdió. No hay preparación para el regreso de Jesús. No hay preparación para el regreso de Jesús. Pero en la interpretación historicista que nosotros seguimos y bajo las pautas que en esta ocasión hemos marcado, entonces nos lleva a ese glorioso acontecimiento que es el que esperamos, ¿no? Carácter de Dios vindicado, su pueblo restaurado. Amén. Y el fin del pecado
finalmente terminado para siempre. Amén. Tito, una palabra de conclusión. Creo que es importante que nosotros veamos la Biblia no como un mero libro importante, sino que profundicemos en ella, sino que lo tomemos con oración y con seriedad, ¿no? Con seriedad y con oración, más bien dicho, para poder discernir no solamente lo que Dios tiene para nuestra vida, o sea, no nos coloquemos en el centro, ¿no? Sino para comprender, ver un panorama de cómo Dios está interviniendo en la vida de todos para poder hacer que su voluntad se cumpla en el advenimiento de Cristo Jesús. Entonces, cuando vemos de una perspectiva que nuestra intervención en la historia tiene un pequeño pasaje, pero que trata de reforzar lo que Dios tiene de plan, y Dios nos quiere involucrar en ese proceso, y nuestra vida puede tomar un significado diferente. Pero no podemos tomar nuestro lugar en la historia, no podemos tomar nuestro lugar en el movimiento de Dios si nosotros no profundizamos y estudiamos. La profecía no es para que nos perdamos en detalles, porque podemos entrar ahí a discutir si, no sé, ¿no? Elementos que no son tan críticos. O estar viviendo de, a ver, ya se cumplió, se cumplió, se cumplió, ¿no? Como mi hijo, que cualquier bromita ya sentía que ya habíamos llegado. Y mucha gente así, pastor, me dice Tito. Es correcto, sino más bien el poder ver que Dios tiene el control, y cuando veamos que realmente se cumplió algo, nosotros no digamos, hey, yo lo dije, yo había dicho esto, Así es. Sino que nosotros tengamos plena confianza y digamos, hey, yo puedo creer en Dios plenamente. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, y si Dios vino por primera vez, va a venir por segunda vez. Amén. Y si lo que la Biblia dijo que iba a realizar, lo realizó, seguramente tiene el poder para poder hacer los cambios que nosotros necesitamos que Él haga en nuestras vidas. Entonces, podemos tener tranquilidad de que Dios está al control del universo, de la historia de la tierra, pero sobre todo de nuestras vidas. Y eso es lo que podemos tener plena confianza a través del estudio de las profecías. Gracias Tito, y gracias por acompañarnos en este estudio. Pastor Carlos, una palabra de conclusión. Solamente muy breve, pastor. Somos un pueblo profético. Amén. Somos un pueblo. Nacimos no de las cenizas de otros movimientos. Somos el surgimiento de una línea bíblica, cronológica, correcto, en donde en Apocalipsis 10 finalmente aparecemos en la escena en esos términos, ¿no? Eso nos dice que el mensaje, la misión y la esperanza que tenemos son importantes que ustedes y yo los podamos transmitir al mundo, ¿no? Y eso implica, pastor, ser estudiosos profundos de la profecía. Amén. Para seguir confirmando, para que nadie nos mueva del fundamento que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Amén. Gracias. Hemos llegado al final de este estudio y todo concluye con la venida de Cristo Jesús. La segunda venida de Cristo Jesús marcará el fin de esta historia, marcará el fin de los reinos de esta historia. San Juan 14, 1 al 3 dice, Jesús prometió que Él volvería pronto. Alguien preguntó, si Jesús tiene el poder para volver pronto, ¿por qué no ha venido? Ya pasaron un poquito más de 2000 años. La respuesta que alguien dio fue que Jesús está trabajando ahorita en el cielo para restaurar nuestro estatus. Y eso tiene que llevarnos a vivir con la expectativa de la eternidad. La expectativa de la eternidad nos va a dar una identidad, nos va a dar una misión y nos va a dar esperanza. San Juan dice que todos los que tienen esta esperanza se purifican así como Él es puro. Cada vez que nosotros pensamos en el regreso de Cristo Jesús, nosotros pensamos, ya quiero que ocurra, ya quiero que ocurra. Pero también vienen pensamientos a nuestra mente de ese, Señor, sigue trabajando en mi vida, todavía necesito vivir a la altura de la palabra del Señor. Hay elementos que yo todavía estoy batallando.
Y esta es una oportunidad para que tú y yo podamos renovar ese compromiso y recordar de que Jesús viene pronto y de que nosotros tenemos que proclamar. Allí es donde entra el Apocalipsis 14:6 en adelante. El Señor está invitando a su pueblo a adorar al Creador de los cielos y de la tierra, porque su juicio ha llegado. Dios permita que al participar de esta lección, nuestro compromiso con el Señor pueda renovarse. Gracias por acompañarnos. Que el Señor les bendiga. No pierdas esto de vista. Cuando se acerque el fin, llegarán momentos difíciles. Los que vivan entonces se volverán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, calumniadores, rebeldes a sus padres, desagradecidos, sacrílegos, y querrán aparentar una vida piadosa cuya autenticidad quedará desmentida por su conducta. Apártate de esa clase de gente. Pero el Señor dice: rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Maranata, el Señor viene.